tiempo, hermanos. Algo de lo que hablábamos es de que nuestro hermano nos va a hablar de la palabra de nuestro Dios, y es de lo que hablamos en esta congregación. Entonces, es de lo mismo que vamos a hablar todos y cada uno de nosotros acerca de la palabra de nuestro bendito Dios. Y yo voy a hablar ahora, hermanos, acerca de un tema, algo que nos va a hacer pensar y reflexionar. Nos va a hacer meditar y pensar un poco más en lo que hacemos y cómo vivimos y en lo que pensamos. Si yo en esta tarde, hermanos, en esta audiencia, en esta sala, yo les dijera algo como que algo huele mal aquí. Algo, hay un olor extraño. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos empezamos a oler nosotros? Empezamos a examinarnos y pensar y decir, ¿soy yo? ¿Verdad? Dentro de nosotros, ¿verdad? Nos ponemos a pensar y decir, soy yo, y hasta podemos decir, no, pues si me eché perfume, ¿verdad? Y empezamos a decir y a pensar, no, yo creo que yo no soy, ¿verdad? Pero empezamos a pensar de esa forma. O algunas veces estamos en algún tipo de evento donde se está rifando algo y nosotros tenemos un boleto. Y entonces la persona que está ahí dice, bueno, vamos a empezar la rifa y vamos a sacar 5 boletos, sacan 5 números, no salió de nosotros. Y dice la persona, y ahora va el número ganador. Y entonces cuando la persona dice, y ahora va el número ganador, traemos nuestro boleto en la mano y ¿qué pensamos? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que se lo va a ganar? ¿Seré yo el que va a sacar ese premio? Y más si es un premio valioso, si es algo que dice, no, wow, yo nunca podría comprar esa cosa y tenemos un boleto. Y la persona dice, ahora va a salir el ganador. Dice, no seré yo. Ojalá sea yo. Dios quiera, ¿verdad? Y ay, de ahí estamos, ¿verdad? Esperando que digan el número. Un día el Señor Jesucristo, hermanos, está con sus discípulos cenando. Está cenando en un aposento alto. Y entonces el Señor Jesucristo, después de cenar, toma una vasija con agua y empieza a lavarle los pies uno por uno a sus discípulos. Sus discípulos dicen, no, Señor, no hagas eso. Y uno dice, no, Señor, no me los laves, ¿no? Dice, bueno, si no te los lavo no vas a tener paz. No, lávame hasta la cabeza. Y el Señor está en ese momento, y algo que estaba yo reflexionando en cuanto a eso. ¿Sabían ustedes que el Señor también lavó los pies de Judas? Aquel que le iba a entregar. Y de ahí sale otra lección que ya la traigo en la mente, que pronto la estaré haciendo, hermanos, de cómo uno a veces, el Señor Jesucristo, sabiendo que Judas era aquel que lo iba a entregar, el Señor todavía le lava los pies. ¿Cuál debería ser nuestra reacción, hermanos, aún ante nuestros enemigos? Y el Señor está haciendo eso con ellos. Vamos a ir, por favor, al Evangelio según Juan, capítulo 13. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 21. Dice, habiendo dicho esto, se conmovió el espíritu. Y voy a leer desde el 18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Así les está diciendo el Señor Jesucristo. Después de haber lavado los pies, el Señor les dice, uno de vosotros
a entregar. Y es como si el Señor hubiera dicho, algo huele mal aquí. Y empezaron los discípulos, dice el 22, entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y empezaron a ver y dijeron, pues de quién estará hablando el maestro. Evangelio según Marcos, capítulo 17. Marcos capítulo 14, verso 17. Dice de la siguiente manera. Dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Imagínense esa situación, hermano. Los discípulos amaban a Jesús. Los discípulos amaban al Señor y el Señor está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. En el otro pasaje dice que el Señor se conmovió. Acá dice que los discípulos son los que están ahora tristes, pensando, diciendo, ¿qué acaso iré a ser yo el que va a entregar al Señor Jesucristo? ¿Seré yo el que va a entregar al Señor? Y se entristecieron. Se pusieron muy tristes en gran manera. En este día, hermanos, en este día, hermanos, amigos que están entre nosotros, yo quisiera que habláramos acerca de esas situaciones o acerca de esta pregunta que los discípulos se hacen. ¿Seré yo, Señor? Y preguntarnos nosotros mismos y preguntarle al Señor si en diferentes aspectos de nuestra vida seremos nosotros. Vamos a empezar con el primero. Señor, o como está ahí, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, el que te traicione? ¿Seré yo, Señor, no el que te va a entregar, sino el que te va a traicionar? Bueno, vamos a ver, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Está escribiendo el apóstol Pablo a este joven Timoteo y le dice ahí en el capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Juan capítulo 12, versículo 2. Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 2, dice de la siguiente manera, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, dice que sustraía de lo que se echaba en ella. Está ese hombre no pensando en los pobres, sino pensando en su bolsa. Mateo capítulo 26, versículo 14. Evangelio según Mateo,
capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos, con la traición al Señor? Judas amaba el dinero, y a causa de esa codicia, de ese amor por el dinero, ¿qué hizo él? Entregó al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Y ahora viene esta pregunta a nosotros: ¿amas tú también mucho al dinero? ¿Amas tú también mucho al dinero? Bueno, ¿a dónde te va a llevar esa codicia? ¿A dónde te va a llevar esa codicia? Te afanas tanto por conseguir el dinero, y no importa si tienes que pasar por encima de alguien más, si tienes que quitárselo aún por la fuerza, no importa. Buscas personas con más dinero, te aprovechas de ellos para sacarles más dinero. ¿Por qué? Porque amas el dinero, porque tienes esa codicia. Si fuéramos uno de los discípulos del Señor, ¿a dónde nos llevaría esa ambición? Es muy fácil saber. Judas, por esa ambición, traicionó al Señor Jesucristo. Por esa ambición él traicionó al Señor Jesucristo. Pues déjenme decirle que también nosotros en este día podemos traicionar al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando por amor al dinero buscamos primero las cosas materiales, buscamos primero las cosas que no son del reino de Dios, buscamos aquello que nos trae satisfacción en esta tierra, y traicionamos al Señor Jesucristo y lo entregamos al Señor Jesucristo. Y dijera uno: bueno, fuera por 30 piezas de plata, a veces es por muchísimo menos que nosotros traicionamos al Señor Jesucristo. Si el Señor dijera en este día: uno de ustedes me va a traicionar, tendremos que hacer memoria y decir: ¿seré yo? ¿Seré yo el que le va a dar la vuelta al Señor, la espalda? ¿Seré yo el que lo va a dejar ahí y yo me voy a ir para otro lado? ¿Qué dice el Señor ahí en Mateo capítulo 6, verso 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Antes de ese versículo el Señor está diciendo que no nos afanemos, por las cosas. ¿Por qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? ¿Qué habremos de beber? Dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque por buscar las cosas materiales, un día podemos traicionar al Señor Jesucristo. Un día podemos darle la vuelta al Señor Jesucristo. Un día podemos darle la espalda. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, el que te va a negar? Marcos capítulo 14, verso 26. Evangelio según Marcos capítulo 14, versículo 26. Dice de la siguiente manera: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no.
Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, también, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy yo a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro estaba plenamente convencido que jamás negaría al Señor, que jamás dejaría al Señor Jesucristo. Es más, él estaba diciendo que aún hasta la muerte él estaba dispuesto. No solo a la cárcel, sino aún hasta la muerte. Cuando el Señor dijo: si el Señor hubiera dicho, alguno de ustedes me va a negar, Pedro en su mente, en su conciencia, él diría: yo jamás negaría al Señor Jesucristo. Jamás. Mas sin embargo, Pedro negó al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pedro? Hebreos capítulo 11. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar plenamente convencido de algo que no se ve. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ama y que es galardonador de los que le buscan. Pedro estaba plenamente convencido de que él jamás negaría al Señor, o que él lo iba a dejar. ¿Y sabe qué? Yo he escuchado a muchos cristianos decir que jamás se van a apartar de las cosas de Dios, que jamás van a volver al mundo en el que ellos estaban, que jamás, que ni pensarlo por la mente, quisieran volver al mundo, el lugar donde Cristo los había sacado. ¿Y sabe qué? No están aquí. Ya no están aquí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Quieren saber
que no le suceda lo mismo. Y que cuando piense usted que alguien va a negar al Señor Jesucristo, usted pueda decir confiado: yo no voy a hacer. Bueno, ¿qué sucedió con aquellos que un día dijeron que jamás iban a apartarse del camino? Bueno, Lucas capítulo 8, versículo 14. Evangelio según Lucas capítulo 8, versículo 14. Hablando el Señor acerca del sembrador, dice el verso 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no lleva fruto. Si usted permite que su trabajo lo consuma, si usted permite que los placeres de la vida lo consuman, si usted permite ser ahogado por los afanes, por los placeres, por los trabajos, un día usted va a negar al Señor Jesucristo, y un día usted no va a estar aquí, y va a estar afanado, y va a estar metido, y va a estar trabajando, y va a estar haciendo mil cosas, pero va a estar lejos del Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 25. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 25. Hablando el apóstol Pablo a los Corintios, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero los otros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si usted no se esfuerza por ser un cristiano fiel, un día va a negar al Señor. Un día ya no va a estar aquí. Un día va a dejar al Señor Jesucristo. Pero si usted, como ese atleta, se abstiene, como ese atleta golpea su cuerpo, como ese atleta somete su voluntad a la voluntad de Dios, usted va a perseverar firme en el Señor. Pero si usted empieza a ceder ante la voluntad de su cuerpo, un día ya no va a estar aquí. Así como muchos que han dicho que jamás dejarían, que jamás volverían al mundo donde estaban antes, en la condición que estaban antes, pero no quisieron esforzarse, pero no quisieron abstenerse, pero no quisieron luchar. ¿Dónde están? Ya no están aquí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice el apóstol, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice el verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué pasó con estos hermanos? Confiaron demasiado en sí mismos. Confiaron demasiado. No, me da asco. No, hermano, yo puedo estar ahí, no me pasa nada. Yo puedo estar en ese valle. Hermano, yo ya viví demasiado en el mundo como para querer estar otra vez ahí. Yo soy muy fuerte, hermano, gracias a Dios. ¿Y dónde está? Ya no están aquí. ¿Por qué? Porque no se humillaron bajo la poderosa mano de Dios. No buscaron ser exaltados por Dios, se exaltaron ellos mismos.
Y un día, ¿qué pasó? Negaron al Señor Jesucristo. Y no una, ni dos, ni tres veces, siguen negando al Señor Jesucristo. Eso es lo que pasó con ellos. Eso es lo que pasó con Pedro. Un exceso de confianza, un exceso de voluntad en sí mismos y no confiar en Dios. Pedro era para que le hubiera dicho al Señor: Señor, dame la fuerza para poder resistir. Señor, nunca suceda eso, pero tú, Señor, está conmigo y ayúdame, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para no formar parte de esos muchos hermanos que pensaron que jamás se apartarían del camino. De esos hay muchos en el mundo que confían más en sí mismos. Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, aquel que no trabaja sus talentos? Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Marcos capítulo 25, verso 14. Evangelio según Marcos capítulo 25, hablando acerca de los talentos. Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice de la siguiente manera, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Y qué sucedió después? Vino el Señor y empezó a llamar a cada uno. El que recibió 5 dijo: Señor, me diste 5 talentos, ten, aquí están otros 5 talentos. El que había recibido 2 le dice: Señor, aquí están 2, me diste 2, aquí están otros 2. Pero el que recibió 1, ¿qué dijo? Señor, tuve miedo y escondí lo que tú me diste, lo escondí y me diste 1, mira, aquí está 1. Verso 26, 25, capítulo 25, versículo 26. Desde el 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi talento a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y luego aquí viene lo duro, dice: quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene, a uno que no tiene, le será quitado. Y al siervo malo, al siervo inútil, echando en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si en lugar del Señor llamar a cada uno, los pone a los 3 ahí, y en lugar de pedir cuentas a cada uno, les dice: uno de ustedes será echado afuera, a las tinieblas de afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿No sería la misma pregunta? El que había trabajado con 5, a lo mejor yo voy a pensar: yo nomás hice 5, tenía que haber hecho más. ¿Seré yo? El que hizo 2, a lo mejor yo tenía que haber hecho más, tendría que haber trabajado otros 2. De seguro en el 1 hubiera estado pensando: no, pues aquí está, en medio 1, aquí está 1. Yo no tengo peligro. Que depende cómo piense uno. Pero nosotros vimos el resultado muy diferente. Al que no trabajó su talento,
el Señor le dijo, ¿siervo qué? Siervo malo y negligente. Y entonces en aquel día cuando el Señor diga, a ver, ¿qué hicieron con sus talentos? Entonces uno tendrá que pensar y decir, ¿seré yo? ¿Seré yo el que se va a ir al lugar de tormento? Señor, ¿seré yo el que no se prepara? Sí, el Evangelio según Mateo, otra vez. No sé Marcos, pero en Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Seré yo, Señor, el que no se prepara. 10 vírgenes estaban esperando al esposo. 5 fueron precavidos y 5 fueron insensatos. Y solo llevaron sus lámparas, aunque tuvieron tiempo y tuvieron oportunidad de haber agarrado el aceite igual que las otras. Hoy estamos viviendo, hermanos, un tiempo de preparación. Todas las personas que ustedes conocen se están preparando. Ya sea se están preparando para las vacaciones, se están preparando para la escuela, se están preparando estudiando algo, ¿verdad? Corte, confección, algo se están preparando hasta para cocinar, para casarse, para estudiar, para trabajar. Toda la gente en algo se está preparando. Siempre hay gente preparándose en algo. Pero lo más triste, hermanos, que dentro de toda esa gente que se está preparando, muchos de ellos no se están preparando para la segunda venida del Señor. Muchos de ellos no están preparándose para cuando el Señor venga. Y así como estas vírgenes insensatas, el Señor va a venir. Cristo va a venir. Y se va a llevar a aquellos que están preparados, aquellos que están listos, aquellos que fueron prudentes y prepararon sus lámparas y prepararon sus aceites. Y aquellos que no fueron precavidos, será demasiado tarde para ellos y no podrán entrar. Hoy es un tiempo de preparación. Hoy es tiempo para cargar nuestras lámparas y para cargar aceite. Dice Mateo capítulo 25, verso 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si te preparas hoy, tienes sus recompensas en el futuro. Hoy es un tiempo de preparación. Hoy es un tiempo de hacer arreglos con el Señor, de acercarse a Él, para que no nos suceda eso en aquel tiempo. La mayoría de nosotros hemos hecho arreglos con el Señor, y aún así algunos no entrarán o no entraremos en el cielo. Y tenemos que hacernos esa pregunta, que si ¿seré yo, Señor? Si no has obedecido el Evangelio, si no has sido lavado tus pecados en las aguas del bautismo, tienes muy altas probabilidades de ser. ¿Seré yo, Señor, el que deja de reunirse? Dice Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tendríamos que decir, bueno, ¿seré yo, Señor, el que está dejando de reunirse como una costumbre? El que acostumbra a no reunirse, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor, el que no ora? Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. ¿Seré yo, Señor, el que no está orando? ¿Seré yo, Señor, el que no alumbra su luz? Mateo capítulo 5, verso 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Seré yo, Señor, el que no es luz en este mundo? ¿Seré yo, Señor, el que no predica tu evangelio? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Soy yo, Señor, el que no predica tu evangelio? ¿Soy yo, Señor, el que no contiende ardientemente por la fe? ¿El que se queda callado? ¿El que no señala el error cuando hay error? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, el que dice que te ama, pero no guarda tus mandamientos? Evangelio según Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si en este día usted, hermano, usted amigo que está entre nosotros, si
Si usted en este día exclama dentro de usted y piensa y dice, no hace la pregunta, ¿seré yo? Usted dice, soy yo, Señor. Señor, me he dado cuenta que soy yo, Señor. Yo soy, Señor, el que no ha obedecido el Evangelio. Yo soy, Señor. Yo soy. Yo soy el que no ha obedecido el Evangelio. En ese día puedes cambiar eso. Y en ese día puedes obedecer el Evangelio. Puedes aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y puedes hacer lo que Él pide para que Él te acepte a ti. Dios quiere que confesemos al Señor Jesucristo como su Hijo. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios quiere que seamos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Dios quiere eso de nosotros. Y puedes cambiar eso si entiendes que eres tú. Si eres tú el que no ha obedecido el Evangelio, o si eres tú el que se ha apartado del camino. Soy yo, Señor, el que te ha fallado. Y en este día, Señor, yo quiero ponerme a bien contigo. Yo quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Soy yo. Y reconozco mis pecados. Y reconozco mis faltas. Y en este día, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y no quiero volver a fallar, Señor. Y poder decir, no soy yo, Señor. No soy yo el que no obedece y el que no guarda tu palabra. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Espero que esta lección les haya gustado y que, sobre todo, podamos aplicarla a nuestra vida y podamos ser mejores y no poner en duda en algún momento nuestra fidelidad a nuestro Dios y pensar, ¿seré yo? Decir, no soy yo. Y cuando hemos fallado, reconocer y decir, yo soy, Señor, yo soy ese que te ha fallado, pero hoy me arrepiento. Gracias, vamos a cantar el himno que nuestro hermano tenga preparado y después pasará a nuestros hermanos.